Nos acompaña en Sin Distancias el catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, habitual colaborador de nuestro programa, para conversar con Héctor Luis Díaz, nuevo director y catedrático de la School of Social Work de la Universidad del Estado de Nuevo México. La conversación se va a centrar en el análisis sobre el COVID-19 y el trabajo social, con particular detenimiento en la educación, en los retos más importantes para el trabajo social y la profesión en este estado del suroeste. Analizaremos, con la ayuda de estos dos expertos en trabajo social, cómo debe adaptarse el profesorado y los estudiantes a las nuevas perspectivas que la pandemia ha dictado. Un análisis que podemos interpretar como un botón de muestra de lo que está pasando en los Estados Unidos en relación a nuestra disciplina, el trabajo social. El catedrático Antonio López tiene la palabra. Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de la UNED en Radio 3, Radio Nacional de España, ¿no? Y tenemos hoy la suerte en el ámbito del trabajo social, en este ámbito además difícil, con la pandemia, con estos problemas que tenemos, pues de contar hoy con una conversación que más que entrevista es un diálogo divertido y preciso con una persona que es una personalidad en nuestro mundo, ¿no? Que ha trabajado mucho con la UNED también y que es el catedrático don Héctor Luis Díaz, que es ahora mismo director de la Escuela de Trabajo Social, de la School of Social Work en New Mexico State University, ¿no? Que es una de las 200 mejores universidades norteamericanas, y con el que queremos hablar de todos estos temas vinculados al trabajo social, a la pandemia, al trabajo social digital, a qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Nuevo México. Bueno, pues bienvenido, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Antonio. Para mí es un privilegio estar aquí en este programa y poder dialogar contigo y con los radio oyentes en España. Bien. Además, estos programas se emiten en España y a través de Radio Exterior en toda Latinoamérica. O sea, que esperemos que sea una plataforma estupenda para que todas las cosas que podamos contar nos escuche toda la persona interesada. Mira, en primer lugar, tú que has sido catedrático en Texas, que has sido catedrático en Michigan, que ahora es catedrático y director de una escuela relevante de trabajo social en New Mexico, ¿puedes contarnos un poco para nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes? ¿Cómo es tu escuela? ¿Cuáles son los retos del trabajo social en New Mexico? Bueno, para comenzar quisiera darles un pequeño trasfondo acerca del estado de Nuevo México. Nuevo México es un estado en la frontera con México. Está ubicado entre Texas, Arizona, Colorado y México. Así que México queda al sur, Texas al este, Arizona al oeste y el estado de Colorado al norte. Este es un estado que, como ustedes seguramente sabrán, perteneció a España, luego perteneció a México y luego ahora pertenece a los Estados Unidos. Y en este lugar uno ve un choque de culturas. Vemos los vestigios de la cultura española, en gran medida, eso más que vestigios está todavía muy presente en muchos lugares. Está presente la cultura mexicana, la cultura de los nativos norteamericanos, los indios nativos norteamericanos, y aquí en Nuevo México tenemos como 23 tribus de indios norteamericanos, los cuales representan un grupo muy oprimido, muy maltratado a través de los siglos, y ahora pues tenemos esta situación tan interesante. El estado de Nuevo México es bastante grande en territorio, tal vez se acerque un poco al tamaño territorial de España. No obstante, tiene solamente 2 millones de habitantes. Así que por tener una población tan baja, pues el número de casos del COVID pues es mucho menor que otros estados, pero como un porcentaje de la población todavía sigue siendo muy alto. Así que los retos que encontramos en este estado incluyen la diversidad étnica. Como dije anteriormente, aquí tenemos anglosajones. Entonces tenemos una situación en que hay muchos latinos o personas de descendencia hispana o latina. Unos se llaman hispanos
y otros se llaman mexicanos. Y ellos tienen una identidad distinta, una visión global distinta, son culturas distintas. Los que se autodenominan hispanos son personas que dicen ser descendientes de los españoles que estaban aquí. Y ellos son nuevos mexicanos. A ellos no les gusta que les digan mexicanos, se ofenden. Porque ellos no son mexicanos, ellos son hispanos y descendientes de los españoles. Eso se encuentra mayormente al norte del estado. Luego tenemos los mexicanos, que son inmigrantes más recientes. La mayoría son personas más pobres. Entonces también tenemos un porcentaje muy pequeño de afroamericanos y otras minorías étnicas. Entonces, los mexicanos pobres y los afroamericanos aparentemente compiten para ver cuál es el más pobre y el más necesitado. Otro dato interesante acerca de Nuevo México es que aproximadamente el 48% de la población son de descendencia hispana o latina. No obstante, solamente el 27% de ellos hablan español. Bueno, Héctor, una pregunta. Suele ser común esto, ¿no?, de que en el proceso de asimilación e inculturación, la segunda generación pierde el idioma de la población latina que llega a Estados Unidos, que eso también para el trabajo social en el idioma español, pues claro, con la segunda generación, si permanecen en pobreza con la tercera, ya es en inglés, ¿no? Exactamente, y entonces aquí encontramos personas con nombres en español, nombres muy como Alejandro Javier González Rodríguez, que no te hablan una palabra en español, y esos son generalmente las personas que son nativas de Nuevo México, los que se autodenominan hispanos. Entonces, pues la diversidad étnica que en el estado, los altos niveles de pobreza que existen entre ciertos grupos, la historia de opresión que ha habido y que todavía existe en este lugar. Mi corazón está con los indios nativos americanos que han sido víctimas de genocidio a través de los siglos. Saben que cuando los europeos llegaron originalmente a este continente, había aproximadamente 16 millones de nativos. Y esos 16 millones, esa población se redujo a 500,000. Así que los ingleses y otras personas que vinieron por acá exterminaron muchos indios de diferentes maneras. Y en la actualidad, los nativos americanos representan una población invisible. Tú no escuchas las noticias acerca de sus problemas, de sus necesidades. ¿Y tenéis, por ejemplo, alguna especialización en trabajo social vinculada con este grupo invisibilizado? Esa es una de las oportunidades que tenemos aquí. Yo he estado hablando con diferentes personas y hemos hablado acerca de la necesidad tan grande que existe de tener un programa dentro de la Escuela de Trabajo Social que responda a las necesidades de este grupo, de estos grupos, porque no es uno solo. Te dije, hay como 23 tribus aquí en Nuevo México, y hay navajos, apaches, pueblos, y no sé ni todos los nombres. Pero eso es una gran oportunidad que tenemos, porque como te digo, uno de los actos más grandes de discriminación y opresión es ignorar su existencia e ignorar sus necesidades, y no responder a sus necesidades, porque si no sabes cuáles son, no puedes responder a ellas. Uh-huh. Así que ese es uno de los contextos aquí. Oye, una pregunta, Héctor. Pensando en las políticas de integración que hay en la Universidad Norteamericana, donde se busca la diversidad, bueno, muchas universidades, aunque, no sé, habrá algunas que tengan mayoría blanca, ¿no? Pero suele haber profesores con orígenes muy diferentes, ¿no? ¿Tenéis en vuestra facultad, suele haber profesores que sean de origen de tribu india, nativos americanos, o igual que hay afroamericanos, o están también invisibilizados en el ámbito universitario del profesorado? Son bastante invisibles en el contexto universitario también. En New Mexico State University existe un centro de estudios acerca de los indios americanos,
pero es un centro especializado y a menos que tú te asocies con ese centro y lo hagas muy público y muy explícito, nadie sabe que está relacionado con ellos. Y en este país la opresión entre los indios americanos ha sido tan grande que muchos de ellos no quieren ni que tú te enteres que son indios americanos, porque tienen temor. Tienen temor por su existencia, por su supervivencia. Así que es una situación muy triste. Eso a mí me trastorna el corazón. Oye, eso es un buen tema. Además que para la perspectiva ética del trabajo social, siempre vinculada con la promoción de la igualdad y la promoción del buen trato. Me hace gracia porque estando allí, con alguna ocasión contigo investigando y tal, pues hay un dato que para que nuestros oyentes lo sepan, ¿no? En la actualidad, descendientes de la población nativa e indígena en Estados Unidos, en el norte del Río Bravo, representan, no sé si el 1% de la población o menos, ¿no? Sin embargo, al sur del Río Bravo, en todo lo que es los países latinoamericanos, incluido Brasil, el porcentaje de personas que descienden, que tienen en sus genes componentes de las poblaciones originarias, alcanza el 80 y tantos %. Con lo cual, uno cruza el Río Bravo y se puede encontrar en México con muchísima población que tiene un origen nativo, ¿no? Sí, y las personas están mucho más integradas son parte del grupo dominante. Por ejemplo, en el sur de México, históricamente, en el área de Chiapas, donde son personas de descendencia más nativa, india, norteamericana, pues también los índices de pobreza han sido mucho más altos. Por eso es que tenían el comandante Marcos, claro. Sí, lo que pasa es que era una persona que luchaba contra el sistema porque quería defender los intereses de las personas más pobres y oprimidas. Pero sí estoy de acuerdo contigo que en Latinoamérica ha habido un nivel más alto de integración y que muchas personas en Latinoamérica que son de descendencia nativa pues ya se identifican con el grupo dominante, con la mayoría. Una pregunta, Héctor, y para que nuestros oyentes también. Tú antes has sido catedrático en Michigan y director de su escuela de trabajo social en Western Michigan University. ¿Hay mucha diferencia en la relación con este colectivo invisibilizado entre el norte y el sur de Estados Unidos? Bueno, en Michigan es igual en ese sentido porque en Michigan también existen nativos norteamericanos y también son un grupo invisible, tú no los ves. Uno sabe que existen unas reservaciones en los Estados Unidos, las reservaciones nativas de indios americanos legalmente son países soberanos independientes dentro del contexto de los Estados Unidos, supuestamente. Y se supone que ellos tengan sus propias leyes y su autogobierno. No obstante, el gobierno federal de los Estados Unidos hace con ellos lo que les da la gana. Ellos, por ejemplo, quieren explotar el petróleo, los recursos naturales, y se meten a la reservación de los indios y le quitan los recursos. Y le pasan un oleoducto por el centro de sus lugares sagrados. Eso ha ocurrido en Idaho, no sé si recuerdan, que hicieron un oleoducto y las compañías se metieron por los terrenos de los indios americanos y les dañaron el ecosistema, hicieron todo, y los indios protestaron y el gobierno federal hizo lo que le dio la gana, y las corporaciones. O sea que desde tu punto de vista, uno de los retos fundamentales es el trabajo con la población nativa indígena. ¿Y qué otro reto nos puedes contar? El reto es la justicia social, el trato justo de todos los grupos étnicos. Aquí históricamente hay una lucha por el poder, porque históricamente los hispanos, los latinos han representado la mayoría numérica, pero los anglosajones mantienen el control político y el control económico. Entonces es una guerra fría, una guerra que la gente no hablan acerca de eso, pero tú lo vives, lo observas, lo sientes cada día cuando sales a la tienda, a las tiendas y vas a los comercios. Claro, una cosa que me ha gustado mucho es que yo he llegado aquí a Nuevo México y cuando les digo que mi nombre es Héctor Luis Díaz, oye, eso suena como algo muy normal.
De hecho, aquí en Nuevo México los López están por montones. Bueno, y más López que va a haber, y más López que va a haber. Sí, claro. Sí, aquí ¿sabe? Uno se siente que pertenece al lugar. La arquitectura del lugar es una arquitectura colonial española, así que tú ves en la comida, en la cultura, en los idiomas, en los nombres los nombres de las personas, tú ves la cultura española muy presente. Pero como te dije anteriormente, existe esta guerra fría, que es una guerra por el control. Y dentro de ese contexto, nosotros como trabajadores sociales tenemos que promover la justicia social y el trato justo de todos los grupos que existen. El grupo, ahora con todo esto del movimiento del el movimiento del Black Matter y tal, ¿hay también tenéis ahí también presencia grande de ese tipo de conflicto, o al ser la población afroamericana porcentualmente un grupo más pequeño hay menos problemas? Bueno, aquí tenemos una situación, la zona de la frontera entre Estados Unidos y México históricamente ha sido una zona oprimida. Entonces, esta es mi percepción, muchas personas en la frontera viven con temor, porque ellos también han sido víctimas de opresión y de abuso y de violencia. Por ejemplo, mientras estaban hablando de estas muertes de este señor George Floyd, que murió en los Estados Unidos, un afroamericano, oye, aquí la policía mató varios latinos aquí en Las Cruces. Como resultado de la brutalidad policíaca, y de eso no hablan. De eso no hablan porque las personas tienen temor de hablar, tienen temor de expresarse porque no quieren ser oprimidos también y ser víctimas de la violencia. Y nosotros en la Escuela de Trabajo Social hace 2 o 3 semanas tuvimos un fórum a través del Internet y tuvimos una discusión acerca de la diversidad étnica y la violencia étnica y la justicia social. Y tuvimos como unas 160 entidades representadas que participaron en ese fórum, y estuvimos hablando, y la gente está muy frustrada porque aquí ven los retos, ven la necesidad, y las personas se sienten que tienen las manos atadas y viven en temor. Y eso pues yo no comparto esos temores de ellos porque yo no vengo de aquí, pero eso no deja de ser un reto. No deja de ser, bueno, claro, es que tú eres de procedencia, para que nuestros oyentes lo sepan, pues Héctor es ciudadano norteamericano, pero nació en Puerto Rico. Entonces tiene, claro, digamos, aparte de ser bilingüe, tiene las dobles raíces, ¿no? La raíz puertorriqueña en tu infancia y en tu juventud, y después la norteamericana, ¿no? Sí, y yo he vivido en los Estados Unidos. Bueno, yo salí de Puerto Rico hace 41 años y he vivido y trabajado en 7 estados. Yo he estado en el norte, en el oeste, en el sur, en todas partes he estado, y así que he estado expuesto a diferentes perspectivas y diferentes entidades, diferentes universidades también. Estupendo. Oye, Héctor, una pregunta, y con tu visión tan amplia, claro, los retos para los trabajadores sociales, como el trabajo social es una profesión de ayuda, pues está siempre volcada en la persona a la que ayuda, la comunidad, el grupo. O sea que nuestro trabajo metodológicamente es científico, pero en la práctica puede diferir en función de los colectivos con los que trabajamos y de las herramientas que el Estado del Bienestar pone a nuestra disposición, ¿no? Los recursos financieros, metodológicos, nuestra formación. Realmente ¿hay una identidad común en todo el trabajo social norteamericano, o realmente hay mucha variación entre un estado y otro? Bueno, existe una entidad común entre los trabajadores sociales. No obstante, los diferentes énfasis en la educación y en la práctica varían de un estado al otro, porque tenemos que adaptar o enfocarnos en las necesidades regionales y en las poblaciones a las cuales tratamos de servir. Así que si tú trabajas en West Virginia, donde hay una población blanca que vive en la pobreza extrema, en las montañas de los Apalachias, pues tienes que concentrarte en esa población y en sus necesidades. Si trabajas en el sur, en los estados donde hay muchas personas afroamericanas, muchas personas negras, tienes que enfocarte en las necesidades de ellos. Si estás en Puerto Rico,
el énfasis en la experiencia puertorriqueña y la experiencia de colonialismo con los Estados Unidos. Y aquí en esta región pues tenemos que enfocarnos en las necesidades de la frontera entre México y Estados Unidos, la diversidad étnica, los niveles de pobreza entre ciertos grupos. Así que la identidad como trabajador social es la misma en todos los Estados Unidos, pero el foco de tu práctica y de tu enseñanza tiene que adaptarse al contexto. La verdad es que ahí es que varía un poco. Oye, pues la verdad es que para nosotros, para aquí desde España, que también consciente o inconscientemente, pero hay que asumirlo, somos un país de frontera, tenemos la mayor diferencia per cápita del mundo en el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y el África subsahariana y nosotros, y es la puerta de entrada a Europa, como le pasa a la isla de Lampedusa y a Sicilia en relación a la población que intenta cruzar el Mediterráneo para llegar como sea, ¿no?, a Europa, ¿no?, al bienestar europeo. La verdad es que esta experiencia de la frontera, el trabajo social y los colectivos, es una experiencia para trabajar conjuntamente, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un tema que nos afecta, y las buenas prácticas comparadas, pues es un buen espacio para lo que llamaríamos el trabajo social internacional, ¿no? Pues claro que sí, y muchas personas no están conscientes, por lo menos acá en los Estados Unidos, de la diversidad étnica en España, que es grandísima también. ¿Sabe? El hecho de que mucha gente piensa que en España solamente se habla castellano, pero ya yo he aprendido que están los gallegos en Cataluña, en los vascos, en el sur. O sea, hay grupos étnicos con historias muy diversas, con idiomas diversos, con culturas diversas, con inquietudes diversas también. Así que, como tú dices, estoy muy de acuerdo. Yo estoy seguro que España tendría mucho que aportar al estudio de estas poblaciones étnicamente diversas en los Estados Unidos, y viceversa. O sea, podríamos colaborar y aprender mucho mutuamente. Mira, y un tema que me interesa mucho, que lo acabas de comentar y así lo acabas de sacar a la luz, ¿no? El tema de los seminarios online, del trabajo social digital. Bueno, nosotros en la UNED, todos los que nos escuchan lo saben, ¿no? Es una universidad a distancia, es una universidad con 200.000 alumnos. En trabajo social tenemos 7.000, 8.000 alumnos en el grado y en el máster y en el doctorado, y pues somos una pequeña potencia, ¿no?, en el ámbito de la educación digital, y lo queremos hacer lo mejor posible, y para eso está esta radio, ¿no?, y Radio Nacional de España. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo estáis desarrollando vosotros toda esta digitalización que la pandemia ha puesto tan en marcha, ¿no? Bueno, pues aquí en New Mexico State, que ese es el nombre de la universidad, New Mexico State University, hemos tenido una experiencia relativamente fácil comparado con otras universidades, porque ya aquí teníamos el programa de maestría completamente online. Así que pues ya tenemos, ya la maestría se está ofreciendo online completamente. Cuando se presenta la pandemia, todos los cursos se van a enseñar en línea, todos, excepto las prácticas. Las prácticas que los estudiantes hacen en las agencias para, bueno, tú sabes lo que son las prácticas. Sí, bueno, en España es igual. En España, para que los oyentes que no sean trabajadores sociales pero estén interesados, esta es una profesión práctica, como pasa en la medicina cuando vas al hospital, y entonces hay una serie de créditos que hay que hacer en las instituciones, trabajando con otros trabajadores sociales que te ilustran y aprendiendo en la práctica, ¿no? Y eso lo hacen en Estados Unidos en instituciones, y aquí, por ejemplo, en la UNED se hace en el cuarto año del grado. Pues aquí lo que hemos hecho es que ya nos hemos comunicado con todas las organizaciones que reciben estudiantes para las prácticas. Esto es uno de los retos. Algunas de estas organizaciones tienen temor de aceptar estudiantes para la práctica o para las prácticas porque ellos están conscientes del peligro que hay de contaminación. Así que lo que hemos hecho es que estamos trabajando con cada entidad, con cada organización individualmente, para desarrollar planes individualizados, para ver cómo podemos ubicar estudiantes allí mientras reducimos el riesgo de contaminación para ellos o para los usuarios a quienes ellos sirven. Así que ese ha sido el reto más grande. La universidad está teniendo foros para discutir, el presidente de la universidad con los profesores, los estudiantes, ya están planeando cómo comenzar a hacer la transición de regreso al campus. De hecho, otras unidades académicas dentro de la universidad van a estar recibiendo estudiantes en el aula
En nuestra facultad vamos a enseñar los cursos en línea, con excepción de las prácticas. Ya para enero, pues, veremos cómo está la situación. Porque una situación que tenemos aquí en Nuevo México es que estamos ubicados entre Arizona y Texas. Y es interesante ver cómo la política partidista en los Estados Unidos ha influenciado las conductas de las personas. En este país, las personas que apoyan al presidente Trump, que es un presidente que tenemos que es anticientífico, porque todo lo que tiene que ver con la ciencia lo rechaza, pues las personas que lo apoyan a él se rehúsan a protegerse, rehúsan a usar mascarillas, dicen que eso es un cuento, que es un mito, que no hay ningún... como las personas que quieren negar el holocausto, ¿no? Eso no ocurrió nunca. Pues él dice que el virus es un mito y los cientos de miles de personas que han muerto es otro mito. Bueno, Arizona es un estado muy republicano y Texas también. Y Nuevo México está en el medio de los dos. Así que la epidemia se ha levantado muchísimo en Arizona y en Texas. Y nosotros, siendo un estado con menos población en el medio de los dos, pues nos vemos grandemente afectados porque mucha gente viaja entre Arizona y Texas y pasan por aquí. O sea, que hay un problema Aquí en España ocurre lo mismo. Una de las funciones básicas del trabajo social en medio de la pandemia ha sido pasar de una situación de esperar al usuario a ser proactivo, a dirigirte a los lugares donde pueda haber focos, atender a los usuarios. Tenemos un 40% de nuevos usuarios en los servicios sociales que antes no venían, y sobre todo lo que es compartir buenas prácticas, incluido higiénicas, ¿no? Desde el uso de las mascarillas, la protección, la limpieza. Pero claro, si hay alguien que dice si hay personas que tienen como, digamos, compromiso político no tener medidas higiénicas, pues la verdad es que es un lío. Sí, exponen a los demás. Así que esos son los retos que tenemos. Entonces aquí, volviendo al tema de los nativos norteamericanos, yo me doy cuenta también que si comenzamos un programa para ayudarles o para responder a sus necesidades, tendríamos que utilizar un método de investigación más cualitativo y fenomenológico para comprender sus necesidades. No podríamos acercarnos a ellos con modelos anglocéntricos o eurocéntricos, porque esos modelos no se aplicarían en absoluto a su experiencia. O sea, no podemos acercarnos a ellos presumiendo que nosotros los conocemos mejor que ellos mismos. No podemos acercarnos a ellos presumiendo que sabemos más que ellos acerca de su propia experiencia. Así que pienso yo que lo justo, lo razonable, sería acercarnos a ellos utilizando el método etnográfico, cualitativo, fenomenológico, donde nos acercamos con humildad cultural y decimos, cuéntenos acerca de su cultura, quiénes son ustedes y qué es lo que necesitan. Y partamos de allí. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, y además yo creo que a veces pasa también en otras circunstancias, solo que maltrato individual y no institucionalizado, pero desde el trabajo social es verdad que no basta solamente con contarle a una persona cómo se tiene que integrar, sino tener en cuenta la sociedad en la que se integra. Y claro, si la sociedad en la que se integra se define por la exclusión de ellos, pues es muy difícil diseñar un hueco, una estrategia, un espacio que no parta de su propia vivencia y de generar para ellos pues una cultura de aceptación de la diversidad, ¿no? Y otro tema súper sensitivo, que esto es el elefante en el salón del cual nadie quiere hablar, es el asunto de la religión. Porque especialmente los nativos norteamericanos, ¿cómo tú vas a hablarles de cristianismo cuando los cristianos los han matado, han cometido genocidio en contra de ellos, han destruido su cultura, los mantienen relegados a la pobreza? Y le vamos a hablar acerca del amor de Dios y el amor de Cristo. Se te van a reír en la cara. Uh-huh. Decir, ¿pero qué religión tú me estás vendiendo? ¿La religión que nos ha destruido como nación? O sea, eso es una cosa muy sensitiva, súper sensitiva. Claro, ¿y hay allí, por ejemplo, escuelas de trabajo social que respondan a algún movimiento religioso, o solamente hay escuelas públicas como la tuya? Bueno, en Nuevo México no conozco todavía universidades privadas religiosas
con programas de trabajo social. Aquí hay tal vez como 4 o 5 universidades y escuelas de trabajo social, y son todas en universidades públicas de gobierno. Uh-huh. En otros estados sí hay universidades religiosas, por ejemplo en Texas hay muchas. Hay universidades católicas, bautistas y de otras denominaciones cristianas, pero aquí no conozco ninguna. Ya estamos en los últimos minutos de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por participar, Héctor. ¿Hay la población con la que trabajas, es una población rural dispersa en un estado tan grande o se concentra en las grandes ciudades? Bueno, Nuevo México no tiene muchas grandes ciudades. Yo diría que hay como 3. Recuerda que son solamente 2 millones de habitantes. Claro, por eso te pregunto, pero un estado gigante como Entonces, España de grande. Entonces, mira los nombres de las ciudades. Está Las Cruces, Santa Fe de Nuevo México, que es la capital, y está la ciudad de Albuquerque, que es una ciudad bastante grande, muy bonita de hecho. Y yo decía, ¿de dónde vendrá ese nombre de Albuquerque? Estuve investigando y viene del latín, porque esas ciudades las fundaron algunos sacerdotes, y Albuquerque significa roble blanco. Albu viene de album, que significaba blanco en latín, y querque, pues roble. El roble blanco es Albuquerque. Así que tenemos esas 3 ciudades grandes, y los demás son pueblos muy pequeñitos, comunidades, pueblitos pequeños. Otro dato interesante, el río, lo que le llaman aquí el Río Grande, que en México le llaman el Río Bravo, es un río que surge en las montañas del estado de Colorado, que queda al norte de Nuevo México. Entonces, ese río cruza a Nuevo México completamente de norte a sur. Y por donde pasa ese río, hay un valle completamente verde. Es una llanura, hay árboles frutales, hay de todo, un valle verde. Y fuera de ese valle es un desierto. Hay un clima desértico. Hay unas montañas altísimas que te recuerdan a los Alpes, pero que no tienen nada de vegetación, son piedras, rocas. Claro que dan un espectáculo muy bonito para mirarlo, por allá arriba no ocurre nada. Claro. Entonces, mayormente están esas 3 ciudades, los demás son pueblitos pequeños y muchas comunidades rurales. Y entonces la agricultura con un peso importante, aunque sea un desierto en la zona del valle, sí. ¿no? Bueno, sí, pero si tú te sorprenderías, tienen mucha agricultura también, porque ese valle es grande, y ahí cosechan de todo, y tienen ganadería y agricultura, y hay de todo. Es un lugar de contrastes. Es un lugar de contrastes. Pues la verdad es que para acabar nuestra conversación, yo sí que creo que en primer lugar agradecerle a Héctor que esté con nosotros, y más con el madrugón que es para él a estas horas de la mañana en Estados Unidos. En segundo lugar, el trabajo social también es una profesión de contrastes, es una profesión que tiene a la persona de ayuda como objeto, y por tanto hay muy diversas situaciones. Y en tercer lugar, pues esperar que ahora en tu nuevo puesto de director, ¿no?, tan prestigioso en esta escuela tan magnífica de New Mexico State University, pues podamos seguir haciendo cosas juntas. Quiero recordarle a nuestros oyentes que en septiembre el profesor llevará una sesión paralela en inglés en el primer Congreso Internacional de Trabajo Social que organizamos en la UNED, en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Málaga, que siempre ha tenido una vinculación muy fuerte y que ojalá en el futuro nuestros estudiantes de trabajo social también puedan ir allí, y los vuestros venirán aquí a Madrid, a nuestra sede o a cualquier centro asociado en España de la UNED, para intercambiar prácticas y construir entre todos pues una sociedad más justa y con más reconocimientos de los grupos invisibilizados. Muchas gracias, Héctor. Bueno, ha sido un gran privilegio dialogar contigo, Antonio. Muchas gracias por esta invitación, y espero que podamos seguir colaborando. Quisiera enfatizar nuevamente, como hemos discutido anteriormente, que aquí en los Estados Unidos, y en Nuevo México y en Texas, hay muchas oportunidades de empleo para catedráticos de trabajo social que sean bilingües y que estén comprometidos con la justicia social y con estas poblaciones marginadas. Así que
sigamos explorando las posibilidades. Estupendo, estupendo. Pues nada, se lo diría a todos los del departamento. Muchas gracias, sí. Héctor. Oye, pues muchísimas gracias y pasa un buen día. Muchas gracias, igualmente. Es la interesante entrevista que ha mantenido el catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, con Héctor Luis Díaz, nuevo director y catedrático de la School of Social Work de la Universidad del Estado de Nuevo México. Entre las conclusiones, la más obvia y que afecta a todas las disciplinas en general y a nuestra vida. Cómo no, el COVID-19 impone un nuevo escenario en la educación, en la práctica del trabajo social, en la potenciación del trabajo social digital. En este último aspecto, antes del verano, mantuvimos una entrevista, entre otros, con el catedrático López Peláez sobre el primer Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Os invitamos una vez más a que os informéis y obtengáis conclusiones a buen seguro muy interesantes para la formación y el ejercicio de la profesión. Primer Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Aquí nos despedimos, agradeciendo una vez más al catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López Peláez, y a Héctor Luis Díaz, nuevo director y catedrático de la School of Social Work de la Universidad del Estado de Nuevo México, por esta reflexión que nos ayuda a entender un poco más el trabajo social en Estados Unidos.